Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido, durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31 en el Corpus Aristotelicum sobre una enorme variedad de temas, entre ellos, lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Aristóteles también ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, ley natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según su teoría hilemórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas, y forma, lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia. Toda sustancia tiende hacia una causa final dirigida por su naturaleza. Según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón, virtud propia del alma, llegando así al bienestar. Las virtudes éticas, las cuales se forman mediante el hábito, son el término medio entre dos excesos o vicios. Los humanos viven por naturaleza en comunidad, formando así estados con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor de la retórica, el arte poético y la superioridad del varón griego. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, motor inmóvil, acto y potencia. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud. Biografía. Primeros años. Aristóteles nació en 384 a.C. o 383 a.C., durante el primer año de la Olimpiada Styx, en la ciudad de Estagira, la actual Stavras, no lejos del actual monte Azous, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Su padre, Nicómaco, pertenecía a la corporación de los Asclepiadeos, es decir, que profesaba la medicina, y fue médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida, y su madre, Festis, era oriunda de Calcis y también estaba vinculada a los Asclepiadeos. En la época del rey Arquelao y de Macedonia, al ser su padre médico del rey Amintas III de Macedonia, ambos residieron en Pella, y Aristóteles no pudo permanecer mucho tiempo en aquel lugar, ya que sus padres murieron cuando él era aún muy joven, y se trasladó probablemente a Tarneo. En 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció su padre, y se hizo cargo de él su tutor Próxeno de Atarneo, que lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón.
Allí permaneció por 20 años. Período en la academia. Para completar la educación de Aristóteles, Proxeno lo envió a Atenas para inscribirle a la academia, habiéndose extendido ya su fama y la de Platón por el mundo griego. Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años de edad, y permaneció en la academia desde 367 o 366 AC hasta 347 o 346 AC, justo con el momento en el que coincide el segundo viaje que realiza Platón a Sicilia. Debido a que Aristóteles acudió a la academia durante su periodo de máximo esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada. Eudoxo ejerció la primera influencia decisiva sobre Aristóteles, ya que pudo ejercer su influencia en la exigencia, salvar los fenómenos, lo que es lo mismo, hallar un principio que explicase los hechos conservando intacto su modo genuino de presentarse. El propio Platón le llamaba, el lector, debido a su afán de formarse mediante escritos en lugar de hacerlo de forma oral. Debido a que las ideas filosóficas de Eudoxo diferían de la filosofía platónica y concluían en aporías, Aristóteles hizo caso omiso de las mismas, pero sí se relacionó con Espeusipo, Filipo de Opunte, Erasto y Corisco. Tanto Espeusipo como Filipo de Opunte fueron escolarcas de la academia. Giraclaides Póntico la rigió cuando Platón hizo su tercer viaje a Sicilia, Filipo publicó la obra Leyes, y Erasto y Corisco asociaron sus nombres con Aristóteles. Durante este periodo de juventud escribió varios diálogos y el Protréptico, una exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general. Ninguna de estas obras se ha podido conservar salvo algunas en fragmentos. Aristóteles participó probablemente en los misterios eleusinos, escribiendo sobre ellos, la experiencia es aprender. Formación de su filosofía. Tras la muerte de Platón en 347 AC, Aristóteles dejó Atenas. La historia tradicional registra que Aristóteles partió por su decepción a que la dirección de la academia pasara al sobrino de Platón, Espeusipo, aunque esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses. Es posible que temiera los sentimientos contra los macedonios en Atenas en ese momento y se fue antes de la muerte de Platón. Aristóteles se trasladó a Tarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles se mudó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbas, donde permaneció 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbas, enfocándose en zoología y biología marina. Además se casó con Pitias de Aso, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre. Alejandro Magno y el Liceo. Muerte. Cuando Alejandro murió en 323 AC, es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Según se cuenta, declaró que no veía razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía. Aristóteles dejó Atenas y se estableció a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente a la edad de 61 o 62 años, en 322 AC, por una enfermedad de los órganos digestivos. Su testamento fue conservado por Diógenes Laercio. En mayo de 2016, durante el Congreso Internacional Aristóteles, 2400 años celebrado en la Universidad de Salónica, Constantino Sismanidis, director de las excavaciones en la ciudad de Estagira, dio a conocer las conclusiones de su equipo de arqueólogos sobre un edificio descubierto en 1996 y ahora reestudiado a la luz de 2 manuscritos que hacen alusión al traslado posterior de las cenizas del filósofo, en una urna de bronce, a su ciudad natal. Según ellos, el edificio, hallado en el interior de una fortaleza bizantina posterior, no puede ser otra cosa que el mausoleo de Aristóteles, aunque aclararon que no tenemos pruebas, pero sí indicios muy fuertes que rozan la certeza. Pensamiento. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Aristóteles hizo filosofía en sentido amplio, que también describiría como ciencia.
El uso del término ciencia tiene un significado diferente al que cubre el término método científico. Distingue tres tipos de filosofías: ciencias o saberes, saber práctico, que incluye la ética y la política; saber productivo, significa el estudio de las artes, incluida la poética; y saber teórico, puramente contemplativo al no intervenir en el objeto de estudio, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica. La lógica y la retórica no constituyen para Aristóteles saberes sustantivos. Metafísica. La palabra metafísica parece haber sido acuñada en el siglo I DC por Andrónico de Rodas, quien reunió varias las obras de Aristóteles para el tratado que conocemos con el nombre de Metafísica. La metafísica, según Aristóteles, es en primer lugar, una teoría de los principios generales del pensamiento, y en segundo lugar, una doctrina del ser en cuanto tal. La metafísica de Aristóteles gira en torno a dos cuestiones fundamentales, la del comienzo y la de la unidad. La filosofía primera. Critica a la teoría de Platón. Acto y potencia. Sustancia y accidente. Hilemorfismo y teleología. Teología. Aunque Aristóteles utilice el término Dios, no habla del Dios del cristianismo o de cualquier otra religión monoteísta. Este es un Dios considerado solamente como una hipótesis filosófica para dar completitud a toda una teoría sobre el cambio. Su teología está basada en su visión cosmológica y fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento cosmológico para la existencia de un Dios. Su razonamiento luego sería adoptado por teólogos judíos, cristianos y musulmanes y contribuiría al concepto de Dios. Motores y móviles. Motor inmóvil. Lógica. Los silogismos y la silogística. Categorías del ser. Otros aportes a la lógica. Epistemología. Intelecto agente y paciente. Ética. Existen tres obras sobre ética atribuidas a Aristóteles sobre ética: la Ética Nicomaquea, la Ética Eudemia y la Magna Moralia. Aristóteles consideraba que la ética era un estudio práctico más que teórico, es decir, uno destinado a ser bueno y hacer el bien en lugar de saberlo por sí mismo, y sostuvo lo que hoy se llama una ética de las virtudes. Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste en la vida intelectual y contemplativa. Eudemonismo. Virtudes éticas y dianoética. Política. Naturalismo político. Formas de Estado. Economía. Filosofía natural. Nacido en una familia de médicos, iniciadores del método científico en Grecia, Aristóteles tuvo un gran interés en el estudio de la naturaleza y subraya la proximidad de la medicina con la filosofía de la naturaleza. La filosofía natural de Aristóteles trata de la búsqueda de causas en el mundo. Abarca una amplia gama de fenómenos naturales, incluidos los que ahora están cubiertos por la física, la biología y otras ciencias naturales. Método científico. Física. Elementos. Mecánica. Astronomía. Matemáticas. Geología. Óptica. Biología. Taxonomía. Embriología. Psicología. Estética. Aristóteles pensó largamente sobre las artes, cuyo estudio filosófico es parte de la estética. En este sentido su texto más importante, especialmente por la relevancia futura, es la Poética, que fue interpretado como dogma en el siglo XVI. Se considera además el primer autor en escribir sistemáticamente sobre la estética, aunque ésta, como disciplina, apareció en la actual Alemania ya en la Edad Moderna. Su pensamiento se centra en las artes, materiales y concretas, y no tanto en el concepto abstracto de belleza como había planteado Platón, quien condenó al arte en su República como una cosa vil. Sin embargo, al discutir el arte, Aristóteles parece rechazar que la forma de arte existe en los objetos. En cambio, abogó por una forma universal idealizada, similarmente como Platón. Define como arte cualquier actividad humana de producción consciente basada en el conocimiento y realiza la siguiente clasificación. Imitativas,
la imitación como medio y fin. Esta es algo natural en el ser humano y produce placer. El término imitación era para él diferente al actual, así, escribió que el arte debía representar lo universal frente a lo particular, y que importaba más la armonía de lo representado que su fidelidad con el modelo real. Las diversas técnicas artísticas producen sus imitaciones con distintos medios, la pintura mediante colores, la escultura mediante figuras y la literatura mediante el lenguaje no imitativas, las que no expresaban emociones. Ejemplo de ello es un tratado científico. Nótese que, aunque un tratado no se consideraría arte hoy en día, cabía en la definición aristotélica y en la conciencia griega antigua en general, a pesar de su fijación por el arte concreto, dedicó algunos escritos hacia el concepto más general de belleza. Así, para Aristóteles el conocimiento es placentero, luego conlleva un disfrute estético, y es bello lo que gusta por medio de la vista y el oído. Dividió estos sentidos en función del disfrute que generaban al captar algo bello, la vista placer intelectivo, el oído placer moral. Para él la belleza era una unidad de partes que tenían las siguientes condiciones formales. Taxis, distribución en el espacio de las partes componentes del objeto bello. Simetría, la correcta proporción de esas partes. Tuorismenon, la extensión o tamaño de lo bello. No debe excederse ni verse fatalmente mermado en sus dimensiones. Poética. Aristóteles distingue que los animales tienen voz, pero solo los hombres tienen palabra para discernir entre lo justo y lo bueno. El filósofo trabajó sobre el uso del lenguaje, tanto en su retórica, como el arte de comunicar de forma convincente, y en su poética, o arte de creación literaria. En el capítulo 20 de la Poética considera la elocución como expresión lingüística del pensamiento, y en este describe sus partes gramáticas. A diferencia de Platón, quien subrayó la inspiración divina carente de técnica a la poesía, para Aristóteles la poesía es una producción que requiere de conocimiento y técnica. Aristóteles era un entusiasta coleccionista sistemático de acertijos, folclore y proverbios. Él y su escuela tenían un interés especial en los acertijos del oráculo de Delfos y estudiaron las fábulas de Esopo. Si bien el filósofo consideró que la poesía, la pintura, la escultura, la música y la danza son artes, en su libro La Poética, trata principalmente de la tragedia, la épica y muy anecdóticamente la música. La influencia de esa obra está aún impresa en la tradición de la teoría literaria moderna, como los conceptos de mímesis, catarsis, dicción, peripecia, anagnórisis, nudo, desenlace. Distinguió entre dos tipos de géneros literarios. Género serio, formado por la epopeya y tragedia. Género jocoso, formado por la sátira y comedia. La literatura seria es superior a la jocosa, y la tragedia es superior a la epopeya, cuya fuerza existe también sin representación y sin actores. El objeto de imitación de la literatura son las acciones humanas grandes y claras, resultado de una decisión consciente. El papel del poeta, en el sentido aristotélico, no es tanto escribir versos como representar una realidad, acciones. Este es el tema de la mimesis. La música imita con los medios del ritmo y la armonía, mientras que la danza imita solo con el ritmo y la poesía con el lenguaje. La tragedia es la imitación de una acción que despierta compasión y temor, y está destinada a efectuar la catarsis de esas mismas emociones. Las formas también difieren en su objeto de imitación. La comedia, por ejemplo, es una imitación dramática de hombres peor que el promedio, mientras que la tragedia imita a los hombres ligeramente mejor que la media. Enseñó que la tragedia se compone de 6 elementos: el espectáculo, el protagonista, la fábula, la dicción, la melodía y el pensamiento. Otra regla importante es el respeto por la plausibilidad. La historia solo debe presentar eventos necesarios y plausibles, no debe contener lo irracional o lo ilógico, ya que esto rompería la adhesión del público. Sin embargo, el poeta no es un historiador cronista. Para Aristóteles, el poeta no tiene objetivo la verdad,
sino producir emociones adecuados a los oyentes. Aristóteles afirma que la poética es más filosófica que la historia porque expresa lo universal y la historia solo lo particular. Para Aristóteles, Homero es el mejor poeta por decir cosas falsas como es debido. Si bien se cree que la poética de Aristóteles originalmente constaba de 2 libros, uno sobre comedia y otro sobre tragedia, solo ha sobrevivido la parte que se centra en la tragedia. El texto de la Poética, redescubierto en Europa a partir de 1453, ha sido ampliamente comentado y citado como autoridad. De dicha obra se derivaron las 3 unidades aristotélicas diseñadas especialmente para el teatro: acción, lugar y tiempo. Retórica. Aristóteles tiene más consideración a la retórica a diferencia de Platón, que la condenaba por los sofistas. Una diferencia entre el hombre y los animales es el lenguaje, la transmisión de conocimiento, sustentada en factores lógicos y una serie de factores subjetivos efectivos para la comunicación. La retórica es, al igual que la literatura, una técnica, pero no es un arte ya que no produce imitaciones sino persuasiones a un auditorio. Aristóteles dice. Filodemo y Cicerón afirman que Aristóteles inició sus estudios retóricos como reacción a las enseñanzas de Isócrates. Si bien al principio en su diálogo Grilo, subtitulado sobre la retórica, adoptó una posición análoga al diálogo del Gorgias, donde defiende que la retórica no es un arte sino una habilidad, en Peiría, Aristóteles cambió de parecer en la retórica, donde la considera un arte, una tecne, es decir, un tratado teórico práctico sobre un objeto concreto, en este caso la palabra persuasiva, el discurso retórico. La retórica aristotélica divide el discurso en emisor, receptor y mensaje. En consecuencia, Aristóteles distingue 3 medios de persuasión técnicos. Ethos, es la actitud del hablante, su talante, un factor decisivo a la hora de lograr el asentamiento del oyente. Pathos, se trata del carácter, costumbres, emociones y sentimientos en a la audiencia que el orador trata de apelar buscando su empatía, especialmente cuando los argumentos que se van a exponer son controvertidos. Logos, es el razonamiento lógico detrás de cualquier intento de apelar al intelecto. Argumentos lógicos. Aristóteles divide todos los discursos entre géneros de oratoria dependiendo al lugar y tiempo al que se dirigen. Oratoria política o deliberativa, discursos dirigidos a una asamblea que tratan de lo posible y lo futuro para que tomen una decisión acerca de una propuesta. Oratoria forense o judicial, discursos judiciales que tratan de lo pasado para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona. Oratoria epidíctica o demostrativa, discursos ceremoniales que tratan de la magnitud para encomiar o vituperar algo. Aristóteles también describe 2 tipos de pruebas retóricas, entimema y paradigma. La forma de persuasión de Aristóteles se produce en virtud de la evidencia de verdad de lo dicho. Él confía en el poder persuasivo de los elementos irracionales del discurso, reconociendo la importancia del valor cognoscitivo de las emociones. Frente al menosprecio platónico de la retórica, Aristóteles la rehabilita. Esta disciplina pasó a integrarse en el bloque de conocimiento tradicional del trivium. Influencia. La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. Antigüedad. El discípulo y sucesor de Aristóteles, Teofrasto, escribió Historia de las plantas, una obra pionera en botánica. Algunos de sus términos técnicos siguen en uso, como carpelo o pericarpio. Teofrasto estaba menos preocupado por las causas formales en lugar de describir cómo funcionaban las plantas. Estratón de Lampsaco, quien sucedió a Teofrasto, se alejó de muchos aspectos de la enseñanza de su fundador, incluyendo su formación política. Estudió y aumentó los elementos naturalistas en el pensamiento de Aristóteles hasta tal punto de negar la necesidad de un Dios activo para construir el universo. La biblioteca del Liceo se la entregó Teofrasto a su amigo llamado Neleo de Escepsis. La influencia inmediata de la obra de Aristóteles se sintió cuando el Liceo se convirtió en la escuela peripatética. Los estudiantes notables de Aristóteles incluían a Aristóxeno,
dice Arco de Mesina, Demetrio de Falerou, Eudemo de Rodas, Harpalus, Hefestión y Nicómaco. La influencia de Aristóteles sobre Alejandro Magno se ve en el hecho de que este último trajo consigo en su expedición a una gran cantidad de zoólogos, botánicos e investigadores. También había aprendido mucho sobre las costumbres y tradiciones persas de su maestro. Aunque su respeto por Aristóteles disminuyó, ya que sus viajes dejaron en claro que gran parte de la geografía de Aristóteles estaba claramente equivocada, cuando el viejo filósofo dio a conocer sus obras al público, Alejandro se quejó: «No has hecho bien en publicar tus doctrinas acroamáticas, superaré a otros hombres si esas doctrinas en las que he sido entrenado deben ser propiedad común de todos los hombres». En el siglo I AC, el director del Liceo Andrónico de Rodas ordenó la conservación de los escritos de Aristóteles, transmitidos hasta nuestros días en el Corpus Aristotelicum. En la época romana, el aristotelismo no fue tan popular como el epicureísmo o el estoicismo. No obstante, Cicerón y Plutarco mencionan a Craso, Estaseas y Pupio Pisón como seguidores romanos de las doctrinas de Aristóteles. Entre otros representantes del peripatetismo romano se encuentran Temistio y Alejandro de Afrodisia. Aristóteles también es comentado por la tradición neoplatónica e integrado en esta filosofía, que intenta una síntesis entre Platón y Aristóteles a las corrientes espirituales del Este. Es a través de los neoplatónicos, especialmente Plotino, Porfirio y Simplicio, que penetra en la primera aristotélica cristianismo. Edad Media. Con la pérdida del estudio de los antiguos griegos en el antiguo occidente latino medieval, Aristóteles era prácticamente desconocido allí excepto a través de la traducción latina del Organon de Boecio. La Alta Edad Media occidental será principalmente el acceso al pensamiento de Aristóteles a través de este trabajo. Para los escritores cristianos latinos del siglo IV, Aristóteles fue ante todo un dialéctico y naturalista. No conocían su metafísica y, a veces, tenían una actitud contraria a su pensamiento pagano. Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles y a través de ellos pasó a la filosofía escolástica. Aristóteles fue uno de los pensadores occidentales más venerados en la teología islámica primitiva. La mayoría de las obras existentes de Aristóteles, así como algunos de los comentarios griegos originales, se tradujeron al árabe y fueron estudiados por filósofos, científicos y académicos musulmanes. Averroes, Avicena y Al-Farabi, que escribieron sobre Aristóteles en gran profundidad, también influyeron en Tomás de Aquino y otros filósofos escolásticos cristianos occidentales. Los eruditos musulmanes medievales regularmente describieron a Aristóteles como el primer maestro. La oscuridad de algunos de los textos en los que presenta estas ideas favoreció la aparición de diversas interpretaciones, en particular con el intelecto agente con el alma. Los cristianos escolásticos se esforzaron en tratar de unir la visión aristotélica de las personas con las enseñanzas de la inmortalidad del alma y resurrección del cuerpo. Los teólogos medievales aplicaron el hilomorfismo a las doctrinas cristianas, como la transubstanciación del pan y el vino de la Eucaristía. Destacan las interpretaciones de Tomás de Aquino, para quien todas las almas humanas poseen dicho entendimiento y por consiguiente, son inmortales, y la de Averroes, según el cual el intelecto agente no es una parte de nuestra alma, sino de Dios. La filosofía aristotélica revisada por Tomás de Aquino se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, se condenaron un conjunto de propuestas aristotélicas por el obispo de Étienne-Tempier en 1277 con las condenas de París. También se convierte en la referencia filosófica y científica para toda reflexión seria, dando origen al escolasticismo y al tomismo. El poeta italiano Dante dice de Aristóteles en la Divina Comedia: existe también un cuento medieval en el que Aristóteles aconsejó a su alumno Alejandro Magno que evitara a la seductora amante del rey, Filis, pero que él mismo estaba cautivado por ella, y ella consiguió montar encima de él. Filis se lo dijo en secreto a Alejandro, y él fue testigo de cómo los encantos de una mujer podían vencer incluso al intelecto del más grande filósofo. Edad Moderna. Algunos descubrimientos científicos medievales fueron criticados simplemente al no encontrarse en Aristóteles,
impidiendo la ciencia observacional. No obstante, en el Renacimiento su autoridad se ve opacada por un eclipse histórico momentáneo. Martín Lutero vio a la Iglesia católica como una iglesia aristotélica y se opuso al estagerita porque se opone a la gracia divina. Los nuevos conceptos científicos lo llevan a un segundo plano. William Harvey y Galileo Galilei reaccionaron contra las teorías de Aristóteles y otros pensadores de la era clásica como Galeno. Pero su influjo, aunque ya no en la física, seguirá vigente en el pensamiento filosófico en sentido estricto en todos los grandes pensadores como Leibniz a pesar de la oposición de Lutero. Francis Bacon declaró que, Aristóteles convirtió la filosofía natural en una esclava de su lógica. Empiristas como Thomas Hobbes criticó la teoría de la percepción aristotélica, y David Hume la concepción de causalidad y sustancia. Immanuel Kant también transformó varios conceptos aristotélicos. En Aristóteles, la noción de concepto es un verdadero universal en varias sustancias de las cuales permanecen externas a nosotros, pero que puede ser captadas. En contraste, un concepto para Kant existe solo en la mente de los individuos. La ética kantiana y utilitarista argumentó que los deberes hacia la humanidad son las normas morales adecuadas para la ética en lugar de la felicidad. No obstante, Benito Jerónimo Feijóo escribió en sus cartas eruditas y curiosas que entre los filósofos antiguos ciertamente se puede contar el mayor de todos ellos, esto es, el grande Estagirita. Voltaire dijo de él, fue un gran hombre Aristóteles, porque sentó las reglas de la tragedia después de haber establecido las de la dialéctica, las de la moral y las de la política, destapando cuanto pudo el gran velo que cubría la naturaleza. Edad contemporánea. En el siglo XIX hay un retorno a la metafísica aristotélica, que comenzó con Schelling y continuó con Rabelais, Trendelenburg y Brentano. Georg Wilhelm Hegel alabó a Aristóteles por, elaborado y conocido de manera decisiva, el concepto de fin ya presente en Sócrates y en Platón. Siguiendo a Wolff y Kant, Hegel extiende el campo de la teleología, que ya no atañe solo a los seres humanos, sino también al sistema. Además, pasa de un proceso universal a los procesos temporales e históricos, un cambio que marca fuertemente las teleologías modernas. Hegel también tiene una concepción del individuo diferente a la de Aristóteles. Según Hegel, los humanos son partes de un todo universal que les da identidad, rol y funciones. Aristóteles, por el contrario, es más individualista, da más énfasis en la centralidad del ser humano. Karl Marx es a veces visto como influido por Aristóteles porque en él se encuentra la idea de la acción libre para realizar el potencial de los seres humanos que el capitalismo impide. Marx le llamó el más grande pensador de la antigüedad en El Capital. Se dice que Friedrich Nietzsche tomó casi toda su filosofía política de Aristóteles. Por muy inverosímil que sea, es cierto que la separación rígida de la acción de Aristóteles de la producción, y su justificación de la subordinación de los esclavos y otros a la virtud. Actualmente el esencialismo biológico aristotélico en las especies fijas está fuera de uso, siendo la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin capaz de explicar la variación dentro de una especie sin plantear una esencia en la especie, aunque filósofos todavía creen que las especies son clases naturales con esencias. No obstante, el fuertemente esencialista atribuida a Aristóteles es demostrablemente un producto de desarrollos históricos posteriores, especialmente con el surgimiento de la filosofía mecánica y su embriología preformacionista concomitante. El énfasis que Aristóteles pone en el desarrollo ordenado de las partes del embrión es un precursor de los procesos propuestos por dos científicos posteriores, las leyes de embriología propuestas por Carl Ernst Bomber y la teoría de la recapitulación de Ernst Haeckel. En el siglo XX, Heidegger también vuelve a la metafísica Aristóteles, elaborando una nueva interpretación con la intención de justificar su deconstrucción de la tradición escolástica y filosófica. Pensadores políticos como Hannah Arendt y Ayn Rand retomaron su filosofía práctica en sus teorías éticas y políticas. Ayn Rand declaró que consideraba a Aristóteles como el mayor filósofo del mundo y apreciaba en especial su Organon. Por otro lado, filósofos de la ciencia como John Tyndall y Karl Popper se quejaron por la excesiva influencia que tuvo Aristóteles en la ciencia.
Papar acusó a Aristóteles de haber retrasado el desarrollo del pensamiento mismo. Creo que el desarrollo del pensamiento desde Aristóteles podría resumirse diciendo que toda disciplina, siempre que utilizó el método de definición aristotélico, ha permanecido detenida en un estado de verborrea vacía y escolástica estéril, y que el grado de que las diversas ciencias hayan podido hacer algún progreso depende del grado en que hayan podido deshacerse de este método esencialista. El matemático inglés George Boole aceptó completamente la lógica de Aristóteles, pero decidió ir por debajo, encima y más allá con su sistema de lógica algebraica en su libro Las leyes del pensamiento de 1854. Sin embargo, Gottlob Frege desarrolló nociones de cuantificación y predicación en su lógica, haciendo obsoleto su silogismo. Bertrand Russell en su libro Historia de la filosofía occidental fue muy crítico con su lógica y llegó a decir de él en la perspectiva científica que, ha sido una de las grandes desgracias de la raza humana. Sin embargo, más de 2300 años después de su muerte, Aristóteles sigue siendo uno de los hombres más influyentes del mundo. Varios filósofos sostienen que las ideas aristotélicas ofrecen soluciones fructíferas a los problemas filosóficos contemporáneos. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud, como en el pensamiento de Philip Pafut y Alasdair MacIntyre, quien ha intentado reformar lo que él llama la tradición aristotélica de una manera que es antielitista y capaz de disputar las afirmaciones de los liberales y los nietzscheanos. Este redescubrimiento del pensamiento ético de Aristóteles formó la corriente del naturalismo neo-aristotélico. Edward Feise defendió el pensamiento de Aristóteles en el progreso científico. Contrariando a Russell, Feise sostiene que abandonar el aristotelismo, como hicieron los fundadores de la filosofía moderna, fue el error más grande jamás cometido en la historia del pensamiento occidental. En filosofía de las matemáticas, la Sydney School adoptó una noción realista neo-aristotélica de las matemáticas frente al platonismo y el nominalismo. La novela El nombre de la rosa de Umberto Eco se centra en la desaparición de la segunda parte de la poética de Aristóteles. Más recientemente, Christopher Plummer interpretó al filósofo en la película de Alexander y el historietista Sam Keith lo convirtió en uno de los personajes de su cómic Epicuro el Sabio. Obras. El Liceo, bajo la dirección de Teofrasto, no tuvo la estabilidad de la Academia de Platón y trasladó el grueso esa actividad a Alejandría bajo la protección del reino helenístico de los Ptolomeos. Esta dispersión ocasionó la dispersión de la obra de Aristóteles. Al hallarse en su mayor parte sin editar, fueron fuente de aportaciones apócrifas, interpolaciones de discípulos y comentaristas. Los escritos de Aristóteles se clasifican en dos grupos, los exotéricas o exteriores, y los esotéricos o acroamáticos. Las obras de Aristóteles que nos han llegado a través de la transmisión de manuscritos medievales forman parte de este segundo grupo. Solo se han encontrado unas pocas obras más del primer grupo en fragmentos. Corpus Aristotelicum. Las obras de Aristóteles se recogen en el Corpus Aristotelicum ordenadas como hoy conocemos por Andrónico de Rodas. Se editan según la edición prusiana de Immanuel Becker de 1831 a 1836, indicando la página, la columna y eventualmente la línea del texto en esa edición. El corpus se comprende en 5 grupos: lógica, filosofía natural, metafísica, ética y política, y retórica y poética. Representaciones. Pinturas. Aristóteles ha sido representado por importantes artistas como Lucas Cranach el Viejo, Justus van Gent, Rafael, Paolo Veronese, Giuseppe de Rivera, Rembrandt, y Francesco Allez a lo largo de los siglos. Entre los más conocidos está el fresco de Rafael, La Escuela de Atenas, en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde las figuras de Platón y Aristóteles son fundamentales para la imagen, en el punto de fuga arquitectónico, lo que refleja su importancia. También la obra de Rembrandt, Aristóteles con un busto de Homero, es una obra célebre. Esculturas. Estatuas. Eponimia. El cráter lunar Aristóteles lleva este nombre en su memoria. El asteroide Aristóteles también conmemora su nombre.
En la Antártida se nombraron una montañas Aristóteles en su honor.